Casi la mitad de los países de África no ha condenado la invasión rusa de Ucrania. Cuando la Asamblea General de la ONU discutió una resolución al respecto, el 2 de marzo, hubo 5 países que directamente votaron en contra, y entre ellos se encontraba uno africano, Eritrea. Luego, de los 54 países africanos miembros de la organización, 17 se abstuvieron y otros 8 no se hicieron presentes. Al mes siguiente, en abril, cuando se discutió la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la tendencia se profundizó. Las abstenciones africanas pasaron a 24, las ausencias a 11 y los votos negativos a 9. Solo 10 estados africanos votaron a favor. Países como Burundi, la República Central Africana, el Congo y Zimbabue estuvieron entre los que se expresaron contra la resolución. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué una parte tan grande de África no ha criticado a Rusia y al gobierno de Vladimir Putin? Bueno, las razones son históricas, económicas y geopolíticas. Y sobre ellas vamos a hablar en la primera de la serie de columnas Mirando a África, que realizaremos junto a la periodista uruguaya Mercedes Sayagues, que está radicada en Sudáfrica desde hace muchos años y con quien hemos tenido oportunidad de conversar en varios momentos. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, gracias y gracias por invitarme. Bueno, va a ser muy interesante todo lo que tenemos para charlar en los próximos programas, en esta serie directamente de columnas que hemos denominado Mirando a África, un continente del que al que no le prestamos la atención suficiente seguramente, ¿no? Creo que siempre cuando hemos hablado contigo nos has iluminado mucho en ese sentido de todo lo que nos falta saber de África, ¿verdad? Así que esto va a ser una gran oportunidad, Mercedes. Bueno, vamos primero con las raíces históricas, quizás si te parece, de esta simpatía de alguna forma que le pueden tener los gobernantes africanos a Rusia. A ver, tiene que ver de alguna manera con el papel que jugó la Unión Soviética en la descolonización del continente, ¿no? Absolutamente. Y dijiste muy bien los gobernantes, porque también hay un desfasaje entre lo que los gobernantes o los partidos en el poder dicen o aprueban o condenan y lo que dice la población. Porque durante la Guerra Fría y en las luchas anticoloniales, la Unión Soviética apoyó a varios movimientos. También China y Corea del Norte tenían sus clientes y apoyaron otros. Pero ese recuerdo de la apoyo soviético está todavía vivo en las generaciones más viejas, que también son los que estudiaron en la Unión Soviética, en la antigua Ucrania, cuando era parte, en Moscú, en Alemania del Este, y tienen recuerdos teñidos de afecto y también de nostalgia, y están todavía anclados en la dicotomía de la Guerra Fría, o estás de un lado o estás del otro, o sea, un mundo bipolar, sin darse cuenta que ahora estamos en un mundo multipolar, y también están anclados en la utopía de la Unión Soviética, sin darse cuenta, primero, que no era tal utopía igualitaria, y que además ahora Rusia es otra cosa, y que Ucrania era parte de la Unión Soviética también, y que alojó y educó a muchísimos africanos, y todavía en el día de hoy lo sigue haciendo. Pero también esta generación mayor de 60 años son los presidentes, los diputados, los senadores, los ministros que gobiernan África, porque el continente vive en esta paradoja. El continente más joven del mundo, donde 40% de la población tiene menos de 14 años, donde la edad promedio es 19 años, y recordemos que el muro de Berlín cayó en 1989, cuando la mayoría de los africanos no había nacido, pues está gobernado por patriarcas de 80 años, 70, 60, que están congelados en una visión del mundo. Y esa es una de las razones, la nostalgia y la historia. Interesante esa distinción, además, Mercedes, que haces, porque seguramente entonces las poblaciones estas más jóvenes, que son la mayoría de la población, claramente quizás no comparta esa visión, ¿no? Y también son más, yo diría,
Lo miran más como una invasión de Ajá. un ejército a un país soberano. Y también hay que ver que la Unión Africana tiene como una de sus posturas ineludibles e inamovibles la inviolabilidad de las fronteras, Ujú. aún sabiendo que estas fronteras africanas fueron acordadas en la Conferencia de Berlín en el siglo XIX, sin compadecerse de grupos étnicos y a veces ni de la geografía, pero es una postura de que no se violan las fronteras de otros países, porque si no, cada grupo étnico podría aspirar a tener su república y sería una confusión, sería complicado. Claro. Pero también hay que ver todo esto en el contexto de la desinformación, que Ujú. Rusia es muy habilidosa para colocar en el continente, primero a través de su canal de televisión, RT, que forma parte de todos los paquetes de cable, Ah, mira. a través de las redes sociales también, a través de Twitter, de WhatsApp y demás, están muy presentes y lo hacen, y son exitosos también en eso. O sea, que eso es un contexto. Ahora, después también hay otras consideraciones que tienen que ver con una geopolítica contemporánea. Ujú. A ver, estoy pensando decíamos que el tema es complejo, ¿no? Hay razones históricas, como bien mencionabas. Hay, antes quizás de entrar a la geopolítica o vinculado a ello, por el lado económico, por ejemplo. Rusia no es hoy un mercado tan importante ni claramente realiza las inversiones que hace China, ¿no? Pero sí juega un rol clave en el rubro de venta de armas, ¿no? Que con todos los conflictos militares que hay en África, no es un aspecto menor tampoco, ¿no? Ese es un factor fundamental. Como bien decís, Rusia no financia grandes proyectos de infraestructura como China, no da apoyo a la ayuda humanitaria, a la ayuda del desarrollo o a la gobernanza como los países occidentales, pero sí proporciona armas, muchas armas. El 18% de las exportaciones de armas legales, digamos, las que se conocen, de Ujú. Rusia va para África y especialmente para 4 países. 2 países que están en guerra civil, Libia y Etiopía, y 2 países que tienen insurgencias islamistas, yihadis muy importantes, como son Mali y Nigeria. Estos países precisan repuestos para las armas y precisan nuevas armas permanentemente. Por tanto, ellos no van a criticar a Rusia. Y después está lo que hace el grupo Wagner, el grupo mercenario Wagner, que está muy activo en varios países africanos, y estos también no van a criticar a Rusia. Sí, recordemos el grupo Wagner, que es un grupo de mercenarios muy cercanos a Vladimir Putin, ¿verdad? Y tú decís, ¿tienen Bueno, incidencia? sí, tanto es que el director de Wagner es llamado el chef de Putin, no porque le cocina, sino porque tiene una cantidad de negocios, de catering y de alimentación y demás. Y es uno de los oligarcas de Putin, muy, muy allegado. Hay muchísimas fotos de ellos comiendo juntos y demás, por eso lo llaman el chef de Putin. Y también están muy vinculados a los servicios secretos, a lo que era la antigua KGB, y también Wagner está vinculado a ellos. Y Wagner está actuando, sobre todo en la República Centroafricana, donde están desde hace 4 años defendiendo. La República Centroafricana tiene una guerra civil de hace 10 años con unas poblaciones a lo largo de fracturas étnicas y religiosas, con grupos étnicos musulmanes y grupos étnicos cristianos. El presidente ahora, después de una elección fraudulenta, el presidente y la élite cristiana están atrincherados en Bangui, donde el año pasado entre 1.000 y 2.000 tropas de Wagner y 300 de Ruanda defendieron Bangui contra los rebeldes en fin, les robaron la elección Ujú. contra los rebeldes. Y a los Wagner se les paga con dinero y también con concesiones de minas de oro y de diamante. Los Wagner han sido acusados de masacres, de abusos de derechos humanos, de violaciones, de tortura, de asesinar mujeres, ancianos y niños, documentado por las Naciones Unidas, por Human Rights Watch y por Amnistía. Y también de matar a periodistas. En el 2018, 3 periodistas investigativos rusos que fueron a la República Centroafricana para investigar las minas de oro y de diamante de Wagner fueron asesinados. Y este año un periodista investigativo local que estaba investigando lo mismo, también fue asesinado.
Eso es en la República Centroafricana. También estuvieron en Mozambique tratando de luchar contra la insurgencia yihadi en Cabo Delgado, en el norte. No les fue bien, no sabían cómo realmente luchar contra una guerrilla que ataca y desaparece. Perdieron 11 hombres, los Wagner, y se fueron. Pero también han estado en Guinea, donde Rusia tiene intereses en las minas de bauxita, en Sudán, y ahora este año entraron en Mali, que tiene una seria insurgencia yihadi que realmente amenaza la estabilidad de todo el territorio. Y los franceses, las tropas francesas y de Dinamarca y Noruega y otros países, pero sobre todo francesas, se están retirando y entraron los Wagner ahora en este año. Se dice que Mali, que es uno de los países más pobres del mundo, les paga $10 millones por mes, más concesiones de minas. En marzo de este año, las Naciones Unidas y grupos de derechos humanos acusaron a los Wagner de una masacre donde entre 200 a 400 personas en una aldea, en Murat, fueron asesinadas. Y ahora, en abril, los franceses que habían abandonado sus bases, que pasaron al gobierno de Mali, detectaron la actividad y mandaron drones a filmar. Y lo que filmaron fueron soldados negros y soldados blancos, aparentemente rusos, cavando fosas comunes y enterrando a personas en esas fosas. Y eso fue todo filmado por drones. Los franceses sospechaban que querían, la finalidad era acusar a los franceses de haber asesinado a civiles y haber hecho las fosas comunes en su antigua base. Pero al filmarlo se pudo ver que realmente era una maniobra y que había estos soldados e instructores blancos, probablemente rusos. E incluso algunos los pudieron identificar. Entonces, esos son los Wagner, un grupo realmente un grupo peligroso y acusado de violación de derechos humanos en todos los países donde opera, y generalmente opera para defender élites que están en países en guerra civil, donde la guerra civil continúa, o sea, no es ninguna solución, al revés, se polariza más. Pero logran defender zonas del territorio o la capital de Bangui de los avances rebeldes. Interesante. Entonces ahí tenemos otro elemento que puede estar incidiendo a partir de esa no condena tan contundente como ha pasado en otros países, ¿no? Después, en lo que tiene que ver con cuestiones geopolíticas, decíamos, Mercedes, en el plano quizás de la política internacional, África ha tenido históricamente una postura de no alinearse, ¿no? ¿Hay algo de eso en juego también? No querer pelearse con nadie para no cerrarse puertas. ¿Puede haber también un trasfondo, digamos, de rechazo a Occidente por el historial imperialista de Europa con el continente africano, que también esté jugando en una situación como la que vivimos hoy en día? Absolutamente. Y allí es donde hay una política más astuta de decir, bueno, esto ya es un mundo multipolar, no bipolar, y a África le conviene tener buenas relaciones con China, con Rusia, con India, con el Medio Oriente y también con las potencias occidentales, aún con las antiguas potencias coloniales. Pero siempre queda ese trasfondo del imperialismo colonial o postcolonial que también opera y que es también muy manipulable, ¿no? También por la desinformación también es necesario ver que también China, la hegemonía china también es neocolonial desde un punto de vista, y que invadir otro país, como Rusia invadió Ucrania, también es una forma de ejercer el imperialismo. Pero sí, ciertamente que eso es un hecho de decir, no estar afiliado directamente a los países occidentales. Ahora, también es importante ver que la mayor parte, que las democracias estables de África han votado consistentemente contra la invasión y por el retiro de las tropas y por la paz y por la ayuda humanitaria. O sea, que son los regímenes híbridos y los regímenes dictatoriales o en guerra civil los que se sientan más en el murito, esperan o condenan, el caso de Eritrea,
o los que tienen lazos militares, o si no, el caso muy peculiar de Sudáfrica. Bueno, ya que tú estás allí, y capaz que podemos mencionar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en Sudáfrica, en particular con este tema, ¿no? Pues en marzo, la ministra de Asuntos Exteriores, Naledi Pandor, una mujer muy profesional, muy correcta y sobre la cual no hay ninguna acusación de corrupción, lo cual es raro entre los ministros y los líderes, en las Naciones Unidas dijo que Sudáfrica iba a deplorar la invasión y a exigir el retiro de las tropas. Uh-huh. Y a las pocas horas la llamó al presidente y la mandó a retractarse en público porque esa no iba a ser la posición de Sudáfrica. ¿Y qué es lo que pasó allí? Y eso después la prensa investigativa aquí, a los 2 o 3 días, a la semana prácticamente, sacaron esto. ¿Cuál es la fuente principal de recursos del partido en el poder, de la ANC, el African National Congress, el Congreso Nacional Africano, el partido de Mandela? Pues es una mina de manganeso que tienen en el Kalahari en asociación con un oligarca ruso que ha sido ya sancionado, fue primeramente sancionado por Trump, uh-huh, por interferencia en las elecciones norteamericanas, y después ahora está siendo sancionado por Occidente por sus relaciones con Putin, hombre de confianza de Putin, y por la guerra. Este oligarca se llama Víctor Vekselberg. El mes pasado, las autoridades españolas le decomisaron en Mallorca su superyate, el Tango, y el jet privado por un valor de $180 millones. Fue decomisado, es uno de los tantos oligarcas que le están quitando los yates. Él también es un coleccionista de joyas y de los huevos Fabergé. Su última compra pagó $100 millones por 9 huevos de Fabergé para el museo que él ha instalado en Rusia sobre el joyero Fabergé. O sea, es un hombre, su fortuna es de dimensiones descomunales. Esta mina de manganeso tiene mucho éxito. El ANC tiene un 22% de las acciones y en el 2020 le rindió $33 millones. Esto va a una compañía del partido en el poder del ANC y después se traduce en donaciones, en financiar las campañas, en donaciones para el partido. El partido bien que las precisa porque hace 2 meses tenían piquetes y huelgas porque no le pagan a los empleados y porque tienen realmente las finanzas del partido son oscuras y complicadas y terminaban no pagándole a los empleados. Entonces las donaciones de las contribuciones de la mina de manganeso son muy importantes. También es necesario decir que después de las sanciones del 2018 que Trump le puso, el oligarca vendió su parte de las acciones por $1 a una compañía fantasma que después revendió ese dólar, como dice, $100 millones a otra compañía y otra, ¿no? Las compañías Shell que se llaman, como aparecen en los Panama Papers. Bueno, esa es una razón. La segunda razón son contratos opacos que tienen que ver con el poder nuclear, con la energía nuclear, que es otra cosa que Rusia intenta vender al África. Y en esto el antiguo presidente Zuma, Jacob Zuma, que tiene 700 procesos por corrupción en los tribunales de Sudáfrica, en el 2015 fue a una larga visita a Moscú y volvió con un contrato para que Rosatom, la compañía de energía nuclear rusa, construyera plantas nucleares en Sudáfrica para proporcionar un 23% de la energía. Aquellos eran $75 billones, y iba a endeudar a Sudáfrica para los próximos 30 años. Y no había sido aprobado ni por el Parlamento, o sea, un contrato muy opaco. Cuando el ministro de Economía se negó a firmar, lo echaron. Al día siguiente, pues otro ministro se negó a firmar, lo echó. Fueron 4 ministros en 3 días que se negaron a firmar, el cuarto finalmente firmó. Pero ahí las ONGs llevaron el asunto a los tribunales y en el 2017 el contrato fue considerado como ilegal e ilegítimo y se terminó la historia, aunque de repente aparece de nuevo, ¿no? El contrato nuclear cada tanto aparece de nuevo. Pero allí ves otras de los contratos opacos que Rusia busca con gobiernos o con autoridades, que también generan, o sea, cuánto le pagaron a Zuma y al ministro que firmó por eso es imposible de saber, pero eso genera
afiliaciones, lealtades y votos después en las Naciones Unidas o en el Consejo de Derechos Humanos. Mercedes, interesantísimo este enfoque que nos proponíamos, que seguro no estábamos prestando atención, no estábamos mirando en detenimiento con esto que señalamos, ¿no? Casi la mitad de los países africanos no critica a Rusia por la invasión de Ucrania, con estas distinciones que también haces, ¿no? Los países más democráticos, o los que son democráticos, sí son de los que han condenado. Los otros, los que tienen regímenes autoritarios o híbridos, como tú lo has definido, entonces son los que han tenido más cuestionamientos, pero también con estas otras particularidades como la que mencionás de cómo incidió y cómo se dio el tema en Sudáfrica en particular. Mercedes, muchísimas gracias. ¿Te parece? ¿Adelantamos algo ya de con qué venimos en la próxima? Creo que seguro va a dejar enganchados a los oyentes porque es un tema del que hablamos mucho en su momento, ¿eh? Las vacunas del COVID en África, ¿puede ser? Claro, sí, es muy interesante lo que está pasando con las vacunas, la cantidad de vacunas que se están destruyendo, centenares de miles de vacunas porque están llegando a la fecha de expiración y no se han conseguido distribuir y vacunar. Pero eso, ¿por qué? Eso es lo que vamos como yo digo, desenhebrar la madeja. Ahí está, yo te iba a decir. ¿Pasando eso? Generar las expectativas. Sí, y por otra parte, ¿qué está pasando con el COVID en África? Que ya la Organización Mundial de la Salud dice que estamos en la fase post-pandémica, estamos en la fase endémica. Mercedes Sayagues, periodista uruguaya radicada en Sudáfrica desde hace años, con quienes vamos a hacer entonces en las próximas semanas este ciclo Mirando a África, con una serie de columnas en las que ella nos va justamente a acercar a un continente al que no le prestamos la atención suficiente. Mercedes, un gusto como siempre, un abrazo grande y nos reencontramos entonces prontito. Sí, gracias. Hasta pronto.